Fundación Apertura es construcción de ciudadanía responsable. Está en línea el doctor Rodrigo Sánchez Almeida, es autoridad de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la Ciudad de Rosario. Bueno, lo saludamos, doctor. ¿Cómo le va? Cristian Bergman, Cristian Monti y Andy Carballo lo saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Un gusto saludarlo, doctor. Bueno, en esta ocasión nosotros hemos hablado con usted al aire en algún momento del inicio de la pandemia y de las restricciones, y bueno, un poco transcurridos varios meses, y bueno, a partir de las medidas dictadas por el gobierno provincial de restricciones a la circulación y algunas limitaciones a ciertas actividades, bueno, queríamos conocer de parte de usted cómo ve que está la situación del sistema público y privado, en el caso de usted, por ahí con más conocimiento de la parte privada, en cuanto a, bueno, la ocupación de camas, la situación de los médicos, bueno, distintas novedades que hubo en el último tiempo, convenios con Nación por el tema de los respiradores. Bueno, queríamos un poco tener algunas impresiones iniciales, bueno, usted como representante de los sanatorios, de las clínicas. Bueno, en realidad primero les debo aclarar que a pesar de que yo represento, como usted dice, al sector privado, porque soy vicepresidente de la Asociación de Clínicas y aparte soy presidente de una conocida institución de Rosario, tenemos total interacción con el sector público. Y desde el punto de vista epidemiológico, el manejo de la situación COVID es conjunta, sector público con sector privado, tenemos todos los datos en forma conjunto, y aparte hacemos un monitoreo diario de todas las camas, tanto públicas como privadas, que se hace 2 veces por día, para ver la disponibilidad de camas, tanto generales como críticas, sobre todo para la gente que necesita internarse por COVID. Con respecto a las medidas tomadas por el gobierno provincial, o sea, pasar de fase, pasar prácticamente a una fase 2, nosotros estábamos en una fase 4, en una fase 2, entre 2 y 3, creemos que son realmente necesarias porque estamos viendo que Rosario ya tiene aproximadamente 500 casos diarios, hoy se repitió más o menos lo de ayer, hubo 532 casos, lo que significa que a lo mejor 50 personas de esas necesitan internación, o sea, el 10% de los pacientes positivos necesitan internación. Con el agregado que al ser Rosario un polo sanitario, se agregan un montón de gente del sur de la provincia de Santa Fe. Hoy, al tener cercadas las fronteras, toda gente que venía de provincias aledañas no puede venir a la ciudad a internarse, pero toda la gente del sur de Santa Fe que necesita alta complejidad, por ahí recurre a Rosario como sitio de internación. Por lo tanto, decimos que si esta curva se logra aplanar en esta cifra, podríamos llegar a satisfacer la demanda y no colapsar el sistema, posiblemente saturarlo, llegar a una internación entre el 90 y 95%, hoy estamos entre el 70 y 75%, pero no colapsarlo. Colapsarlo sería cuando las camas y los recursos humanos no dan abasto para atender la demanda creciente de estos casos, cosa que afortunadamente no ha sucedido. Por lo tanto, a pesar de que todos estamos cansados de estas medidas de distanciamiento, de restricciones, creo que en este momento es muy importante seguirlas, porque tenemos por delante 4 semanas que van a definir el pico de la pandemia en la ciudad. Si nos mantenemos en estos casos o pasamos a un pico incontrolable. Y doctor, respecto a la preparación del sistema público y privado en estos meses, ¿qué información nos podría dar sobre, bueno, crecimiento de la cantidad de camas disponibles, crecimiento de la cantidad de respiradores? ¿Cómo, digamos, se pudo, entre comillas, ganar tiempo en cuanto a lo concreto del equipamiento, de las posibilidades concretas de atención? ¿Hubo un crecimiento real de las camas? ¿Se mantuvo más o menos lo que venía y se reforzó con personal? ¿Cómo nos puede describir los meses estos de restricción que hubo y cómo el sistema se pudo mejorar las condiciones en las que estaba? Bueno, definitivamente, usted lo bien dijo, tuvimos oportunidad porque pudimos ganar tiempo.
Allá por el 19 de marzo, cuando empieza el aislamiento social, Rosario veía como algo remoto la instalación de una pandemia en esta ciudad, pero la experiencia europea nos permitió presuponer que necesitaríamos reforzar todos los sistemas sanitarios. Y tanto el sector público como el sector privado nos equipamos, aumentamos sobre todo las camas de cuidados críticos, aumentamos la dotación de respiradores, entrenamos a todo el personal médico y paramédico que necesita para esta emergencia y por suerte tuvimos varios meses para hacerlos, así que en este momento nos encuentra bien pertrechados. Pero, por supuesto, con una capacidad finita de camas, una capacidad limitada. Obviamente, ante una demanda no exagerada, seguramente el sistema va a ser suficiente. Si la demanda se sobre exige, seguramente el sistema puede llegar a colapsar. Pero el sistema se preparó muy bien, tanto el público como el privado, y eso lo certifico porque estuve trabajando en este tema los últimos 6 meses. Rodrigo, mi nombre, soy Andrés Carballo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Una pregunta, en años anteriores, ¿ha colapsado el sistema también en épocas como estas, en el invierno? Porque recién hacíamos algún repaso de estadísticas también de casos de enfermedades respiratorias. ¿Cómo es comparado con otros años la situación? Es una excelente pregunta la suya. El sistema afortunadamente no ha colapsado, pero hemos llegado a tener picos de muchísimas internaciones que usted debe recordar, seguramente porque están en el tema y son periodistas, que había momentos en que se decía que no había camas en la ciudad. Sí. Nunca en realidad fue cierto, pero era que no había una total organización del sistema. Afortunadamente en el año 2012 se firma un convenio entre la Asociación de Clínicas y el Ministerio de Salud de la provincia y la Secretaría de Salud Pública de la ciudad, donde ante todos estos episodios de sobredemanda hay un tablero único de disponibilidad de camas, que lo venimos haciendo hace 8 años y eso evitó que el sistema colapsara. Pero le debo decir, como usted tiene razón, que en los picos de influenza, sobre todo cuando se produjo ese pico en el H1N1, el famoso virus sincicial respiratorio que vino también de Asia, hubo épocas de muy difícil manejo de todas las camas. Pero la organización en Rosario es muy buena, por lo que yo le digo que tenemos un tablero único del sector público y del sector privado en conjunto. Bueno, eso es muy muy interesante lo que dice, y la verdad no sabía que venían trabajando así en forma coordinada desde el año 2012, eso es muy alentador. Sí. Mire, yo en ese momento era presidente de la Asociación de Clínicas, lo firmé con el ministro Capielo, del gobierno, creo que era no sé si era el gobierno de Miren o de Bonfatti, miren, ni me acuerdo. Sí. Pero realmente hace muchos años lo firmamos y venimos trabajando en conjunto durante muchísimo tiempo. Y esto sucede cada vez que hay una demanda invernal, se habla ese tablero y se coordina ese tablero. Tenemos personas dedicadas las 24 horas a eso. Buenísimo. Ahí tiene Cristian Monti una pregunta. ¿Cómo no? Doctor, ¿cómo le va? Cristian Monti lo saluda. ¿Cómo anda, Monti? Muy bien, gracias por atendernos. Una cuestión que tenía cierta duda y quería que usted me comente también, tiene que ver con las otras patologías, saliendo un poquito del tema COVID que estamos inmersos hace todo este tiempo. Estaba leyendo un artículo los otros días donde hablaba de que habría aumentado, usted me lo corroborará o no, los fallecimientos o las patologías que venían decreciendo en Argentina y que ahora están aumentando este año de problemas cardiovasculares por no hacerse los estudios de rutina, por esta imposibilidad aparente que tiene la gente de asistir a los centros de atención. ¿Esto es así o no? Y si es así, ¿qué podemos hacer para recuperar lo bien que veníamos en ese sentido, si es que veníamos bien? Por darle un ejemplo, ¿no? Puede haber otras patologías que quizá usted también me desandará, no lo sé. Sí, cómo no. Y esto lo hemos visto muchos en las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares y en las enfermedades oncológicas. Lo que tiene que saber una persona que padece una enfermedad cardiovascular o una enfermedad oncológica, que él ya está enfermo, independientemente de si después se va a contagiar o no de COVID, y necesita atención permanente, control permanente, porque posiblemente le cause mucho más daño la enfermedad preexistente que tiene, que si va a adquirir o no COVID por estar consultando a su sanatorio u hospital.
Y todas las instituciones médicas han hecho protocolos de atención sanitaria donde las posibilidades, como yo hoy decía también en una conferencia de prensa, las posibilidades de contagiarse hoy un COVID en un sanatorio son mucho menores que contagiárselas afuera, en una reunión social, en un esparcimiento, en un lugar cerrado. Son muchísimo menores porque nosotros hemos diseñado protocolos especiales para que eso no ocurra. Así que lo que usted dice es verdad, se ha visto sobre todo mayores eventos cardiovasculares, seguramente por no consulta, y siempre cuando se produce, lo que hay que evitar en las enfermedades cardiovasculares es que se produzca el evento. Llámese un evento, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular. Lo que hay que hacer es medicina preventiva para evitar el evento. Entonces, si la gente no consulta ante cualquier dolencia, ante cualquier síntoma, tendremos el riesgo que después se produzca el evento, y los eventos a veces son fatales. Lo mismo sucede con las enfermedades oncológicas. El paciente que tiene una enfermedad oncológica ya está enfermo, independientemente de la pandemia, ya padece una enfermedad que le puede costar la vida o que le puede costar su salud y tiene que consultar. Y para eso el sistema de salud está preparado para recibirlo y solucionarle su problema independientemente de la pandemia. Que esa es la segunda causa de muerte, ¿verdad? En Argentina. En Argentina, la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares y la segunda causa de muerte son las enfermedades oncológicas. Ahora, usted, doctor, me dice, cuando dice causa de muerte me dispara otra pregunta, y tiene que ver con los fallecidos en Argentina, porque lo desconozco, por eso le pregunto. Sí. Científicamente, ¿mueren con COVID o de COVID? ¿Cómo es la definición ahí? No. En general la gente cuando muere con el virus muere por COVID, o sea, de COVID. O sea, usted puede tener enfermedades preexistentes, pero lo que mata a esa persona es la neumonía COVID, que obviamente es mucho más grave en pacientes con lo que llamamos enfermedades preexistentes o comorbilidades, pero lo que mata a los enfermos COVID es la neumonía COVID. Bien, pero puede haber un margen de error en la estadística, digo, que haya alguno que no tuvo que ver con eso, o realmente los 10.500 y pico de casos... Puede haber un margen de error, pero le aseguro que, por ejemplo, le voy a ser muy franco, yo no puedo hablar por todo el país, pero manejo muchísimo la provincia de Santa Fe, porque estoy en esto hace 40 años. En la provincia de Santa Fe, el departamento de epidemiología del sector público es extremadamente serio. Y errores podemos cometer todos, pero de ninguno hecho exprofeso. Así que yo le diría que de 100 pacientes que en el momento se pueden morir de COVID, estoy seguro que 99 se murieron de COVID. Muy amable por la aclaración. Doctor, recién estábamos repasando algunos datos de otros países. Nos interesó el caso de Alemania, que tiene una cifra de fallecidos similar a la de Argentina, incluso creo que levemente menor, con una población mucho más alta, 83 millones de habitantes en Alemania. La pregunta es, no sé si es materia de su especialidad, pero por lo menos sus impresiones como empresario y como especialista, digamos, médico, es ¿a qué se debe, qué es lo que hizo exitoso Alemania, y si lo que hizo exitoso Alemania en Argentina se hizo o se dejó de lado y se podría haber hecho ahora con el diario del lunes, transcurrido varios meses del 19 de marzo, si se podría haber hecho algo distinto? Bueno, primero debo decir que Alemania tiene uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Es un sistema mixto, público-privado, que funciona muy bien, y posiblemente el gran defecto que tenga Argentina sea esa cantidad de gente viviendo en la zona del AMBA, que es una zona muy parecida a lo que pasó en New York. Fíjese usted que viven 12 millones de personas en pocos kilómetros cuadrados, cosa que posiblemente no suceda en Alemania, donde la gente está mucho más desperdigada. Las aglomeraciones urbanas tan importantes como la que nos sucede a nosotros, que toda la gente vive rodeando la capital federal, es una debilidad ostensible en el caso de estas pandemias, porque permite sobre todo la gran diseminación del virus, y en una ciudad como la capital federal, o sea la Cava, lo que le llamamos Cava, hay una gran población aglomerada en manzanas viviendo en propiedades horizontales, que hace que sea de una debilidad sanitaria muy importante,
independientemente que es la ciudad de mayor poder adquisitivo y de mayor PBI de la República Argentina, es ostensiblemente un déficit toda esa aglomeración de gente en esa zona, lo cual la hace muy vulnerable a este tipo de enfermedades infecciosas. Y doctor, conectado con esto... Los picos son en las 3 aglomeraciones urbanas, Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto. Exactamente, con lo cual incide la densidad demográfica. Exactamente, es la densidad. Y conectado con esta pregunta, doctor, y con el diario del lunes nuevamente digo, ¿considera que hubo una sobrereacción del sector estatal, gubernamental, nacional, provincial, para el manejo de la pandemia, digamos, pasados, transcurridos de marzo a la fecha y los resultados buenos y malos que se ven? El sector gubernamental o sanitario público tuvo una reacción desmesurada ante la pandemia. ¿Se podría haber actuado distinto? Digo, en esto de sopesar economía y salud, brutalmente simplificado como está en la agenda pública, ¿no? Sí, en estos casos tan inéditos es muy difícil tomar medidas que satisfagan a todos. Todos estamos viviendo, aún las empresas de salud también están viviendo una situación delicada económica financiera, porque han cambiado toda su tipología de tratamiento. Pero yo creo que este virus nos tomó a todos por sorpresa, no pudimos predecir exactamente cuándo se iban a producir los picos. Fíjese que en el caso de Rosario lo estamos teniendo el pico 6 meses después, cuando todos decíamos que el pico iba a ser por abril o por mayo. Pero bueno, son cosas que de algo desconocido, donde uno tuvo que tomar medidas muy extremas que seguramente afectaron la economía y afectaron el ánimo de la población. Pero bueno, es muy difícil decir, y yo sería el menos indicado para criticar o decir que está todo bien, porque yo estoy metido en todo esto y estuve trabajando en esto, y bueno, a veces los cálculos no salen como uno se los espera. Posiblemente lo que se tendría que haber hecho un poquito mejor allá por febrero, marzo, es testear mejor la gente que venía del exterior, posiblemente. Lo único que yo noté como una falla importante es que subestimamos en el principio el contagio del exterior del virus hacia nosotros. Doctor, para liberarlo y agradecerle su tiempo nuevamente, la última pregunta. ¿Qué opinión tiene usted de la Organización Mundial de la Salud y si es la misma OMS que descubrió muchas vacunas y salvó muchas vidas y previó un montón de cuestiones? Esta Organización Mundial de la Salud es la que viene teniendo una misma línea. ¿Por qué le pregunto esto? Porque hay, voces compartidas donde dicen que está siendo financiada de manera privada últimamente, que por ahí eso le hace perder objetividad o le hace torcer la línea que venía teniendo. ¿Eso tiene verosimilitud? ¿Cómo es su posición al respecto? En realidad yo veo que todas las organizaciones de tipo mundial han perdido injerencia en el mundo, no solamente la OMS, la UNESCO, la ONU, el Fondo Monetario Internacional. Quizás no se han ido sabiendo adaptar a los tiempos que están sucediendo en el siglo XXI, se han vuelto organismos burocráticos, como dice usted, con intereses económicos. Yo creo que decididamente la Organización Mundial de la Salud en esta pandemia no tuvo una situación, buena. Por todo lo contrario, es muy criticable un montón de cosas que dijo, entre primero que el barbijo no servía, como ustedes recordarán, que lo dijo durante varios meses y después se tuvo que retractar. Así que yo creo que desgraciadamente la Organización Mundial de la Salud no ha tenido un buen papel en esta pandemia. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Esperamos contar con usted en algún otro programa. Esperemos que salga todo del mejor modo y lo felicito y le agradecemos de este programa y de la audiencia también por los esfuerzos que están haciendo en la articulación público-privada y por la seguridad de todos los rosarinos y la región. Bien, muchas gracias a ustedes también por informar y por tener a la gente con el conocimiento de lo que está pasando. Que tengan buenas noches. Muy amable. Era el doctor Rodrigo Sánchez Almeida, titular de la Asociación de Clínicas Privadas y uno de los titulares del Sanatorio Británico. Fundación Apertura es construcción de ciudadanía responsable. Ciudadanía responsable. Ciudadanía responsable.